Mert Ramazan Demir sigue suspirando por Afra Saraolu después de todo el salseo. Madre mía, la que han montado estos dos. Yo sigo sin entender cómo una pareja que parecía tan sólida, tan de cuento de hadas, ha acabado así. Y encima, todo esto después de meterse en el lío de la fiesta y las fotos. ¿De verdad creen que pueden seguir adelante después de tanta tensión? Porque seamos sinceros, el drama ha sido gordo. Afra con su rollo súper profesional y Mert metido en ese follón. Y ahora nos llegan los rumores, las miraditas, las indirectas. Todo muy sospechoso. ¿Es que Mert no se ha dado cuenta de que Afra es una diosa y se le ha escapado? O peor, ¿es que ella sigue con un ojo puesto en él, a pesar de todo? Yo lo que creo que está pasando es que la presión mediática es brutal. Cuando eres una pareja tan seguida, cualquier cosa que haces salta a la luz. Y si encima hay un tema de por medio que genera polémica, imagínate. Mert, por un lado, intentando recomponer la imagen, y Afra, pues, viéndolas venir. Pero, ¿se puede borrar todo con agua y jabón? Yo lo dudo. Hay mucha gente que dice que esto es solo una estrategia de marketing para mantenerlos en el candelero. Y mira, no lo descarto para nada. Los famosos son muy listos, saben cómo jugar con la prensa. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si Mert realmente se ha dado cuenta de lo que ha perdido? Porque vamos a ver, Afra es una fenómena. ¿Quién no la querría? Piénsalo bien, Mert se mete en un lío, y de repente, las miradas vuelven a posarse sobre él y Afra. ¡Bingo! La historia se vuelve más interesante. Las revistas, los fans, todos pendientes. Pero, ¿a costa de qué? A costa de la reputación, de la confianza. Eso es un juego peligroso. Y ahora el último salseo, que si Mert la sigue mirando con esos ojitos, que si hacen comentarios ambiguos en redes. Esto es para volverse loco. ¿Se están enviando mensajes secretos? ¿Están probando si la llama sigue viva? Porque si la llama está ahí, a pesar de todo el humo que han generado, la cosa se pone seria. Yo me imagino a Mert en casa, dándose cabezazos contra la pared. ¿Cómo pude ser tan tonto? ¿Cómo pude arriesgar algo tan bueno por una noche de, lo que sea que haya pasado? Y Afra, pues, quizás pensando, me lo advertisteis. Pero soy yo la que lo tiene que decidir. Lo que sí tengo claro es que esto no es un tema de te perdono y listo. Aquí hay mucho orgullo, mucha imagen pública, y mucho lío en medio. Mert tendrá que demostrarle a Afra, y sobre todo a sí mismo, que ha aprendido la lección. Y Afra tendrá que decidir si está dispuesta a darle otra oportunidad, o si ya ha cerrado ese capítulo para siempre. Pero, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que el amor es más fuerte que el salseo y que Mert todavía tiene un hueco en el corazón de Afra?